El saludo cordial para todos ustedes, amigos seguidores de la cirugía de la verdad, en este jueves que estamos a 3 ya de julio, un relajo que se armó con eso de que llegó julio. Pusieron el viejito, el cantante, que fue vilipendiado con muchísimas acusaciones de unas mujeres dominicanas, pero eso viene al caso, eso es rastrería mía. Entonces, estamos en cirugía de la verdad, una anomia, como dice mi amigo el ingeniero Aquiles Olivo Morel, que hoy no está con nosotros, está en funciones tecnológicas, anda como un buzo buscando vida para la cirugía de la verdad. Y él trajo dos temas que son interesantes. El primero tiene que ver con el tipo de educación que necesita la República Dominicana y que es una cuestión que se ha venido dilucidando en las últimas décadas, cuando tenemos una gran cantidad de egresados de las universidades dominicanas, jóvenes con mucho talento, con capacidades, pero en una cosa como, por ejemplo, el derecho, que por ahí andan 100,000 abogados que tienen su título, pero no pueden desarrollar ninguna tarea de otra índole. Tenemos miles y miles de médicos, de mercadólogos, de personas que saben mucho de informática y de 1000 otras carreras que no tienen cómo conseguir un puesto de trabajo pese a un título que costó 4 o 5 años de sacrificio y mucha inversión. Entonces, hace tiempo que algunos políticos del patio vienen hablando de que el país necesita una reforma, por cuanto no necesitamos más abogados, no necesitamos contadores, no necesitamos tal vez psicólogos, ahí no, sí necesitamos psicólogos, porque la mitad de la población anda con desórdenes emocionales, con inconductas, son incomprendidos, o sea, nadie está comprendiendo en esta época, porque hay cosas que salen del curso normal, y se ha dicho que después de la pandemia, durante ese encierro de un año, mucha gente desarrolló actitudes rarísimas. Hay una epidermis muy superficial, la gente se encabrona por quítame esta paja. Entonces es atribuido a que tenemos de alguna manera una enfermedad social que cubre todo el cuerpo de República Dominicana, y si incluimos Haití, pues ya ustedes saben lo que pasa de aquel lado, es la del demonio. Entonces voy a leer, dice: mi parecer al respecto se resume en cuanto a pilares, a 4 pilares esenciales que considero clave para el contexto dominicano. El poder de la carrera técnicos superiores, puede ser la solución. La República Dominicana tiene ahora una estructura industrial donde hay cobertura de trabajo. Y un muchacho que sale, por ejemplo, del CICLA, ¿qué CICLA? El CICLA es que me quedó esa palabrita. El CICLA era un organismo que se encargaba de determinar si tu crédito era de calidad. Quise decir de este instituto del ITLA, donde dan mecatrónica, donde dan electrónica y donde dan una serie de carreras que tienen asidero, especialmente en zonas francas y en aquellas industrias que están debidamente organizadas. Entonces, tú eres un buen albañil, tú encuentras inmediatamente trabajo en alguna parte. Eres plomero, te sobran las personas que demandan tu trabajo. Tú eres electricista, también va a ser demandado y va a poder comer con grasa, las 3 calientes. Eres una persona entendido en aire acondicionado. Hay gente que está ganando muchos pesos con eso. El problema es que hay una serie de carreras que no concatenan, no compaginan con el estado
de la industria dominicana. Son carreras que son, diríamos, gentiles, por decir algo, carreras de esta como abogacía, derecho, y cuando tú vas al Palacio de Justicia, tú encuentras allí un ejército de abogados que se están dando golpes en los bolsillos porque están vacíos. Entonces aparece ahí inclusive, es un acicate para que la desesperación convierta a muchos de esos abogados en leguleyos. Tienen otro nombre que yo no quisiera decir, pero ya que estoy hablando de eso, le dicen rábulas. Rábulas son de los que venden sentencia por ambos lados. Pero en Infotec, como estaba mostrando aquí, hay carreras técnicas y los cursos son gratuitos. Este hombre hizo su curso y dice que cuando salga de ahí va a montar su propio taller. Hay otro gran centro que es aquí el PISA, PISA, donde entregan carreras también técnicas, y los estudiantes que salen de ahí, bachilleres, salen buenos electricistas, salen mecánicos automotrices, salen decoradores, salen las mujeres buenísimas costureras o maestras de costura, si es cocina, o sea, hay una serie de carreras que no son necesariamente profesionales, que permiten que cualquier estudiante pueda avanzar con su familia, inclusive se pueden casar, porque una carrera técnica le da lo suficiente para que puedan sobrevivir en este mundo. Dice, ¿por qué funcionan? Se enfocan un 80% en la práctica y un 20%, estoy hablando de las carreras técnicas, y un 20% en la teoría. Un joven puede graduarse en desarrollo de software, ciberseguridad, mecatrónica o logística en 2 años o menos, ingresando al mercado con salarios competitivos mucho antes que un graduado universitario. Y ahí está el kit del asunto. Ahí está, yo diría, el detalle, como decía Cantinflas. Muchos egresados de universidades andan deambulando por ahí, presentando currículos, pero muchas veces o están sobrepreparados o simplemente no tienen cabida en el mercado laboral de República Dominicana. El modelo de bootcamps y certificaciones cortas para el sector digital de servicios que tiene una altísima demanda en el país, el modelo de bootcamps, programas de entrenamiento intensivo de 3 a 6 meses, es ideal. Al mercado de hoy no le importa tanto el título colgado en la pared, sino lo que sabes hacer. Certificaciones internacionales en áreas como análisis de datos, marketing digital, gestión de proyectos o soporte en la nube. Google Cloud abren puertas automáticas en empresas locales y multinacionales. Ahí en las empresas de zona franca de Santiago y de otras partes del país están escogiendo especialmente jóvenes bachilleres. Y si conoce, por ejemplo, el idioma inglés, tiene preferencia ese muchacho, porque es un intérprete, es una persona que va a aprender muchos de esos manuales que vienen en el inglés y que entonces son bien apreciados. Repito, el ITLA, PISA, Infotec y muchos otros centros educativos tecnológicos están tratando de adecuar su educación a la forma práctica, porque hemos visto durante muchas décadas, que hemos estado invirtiendo muchos recursos en personas que salen con un diploma universitario, una carrera universitaria, y cuando salen, entonces quedan frustrados. Muchos de ellos, por desesperación,
tienen que agarrar un taxi o meterse a barbero, o si saben cocinar, poner un negocito de comida. Entonces eso es bastante frustratorio, que gente con capacidad tenga que apelar a un empleo de sobrevivencia y no desarrollar la carrera para la cual se capacitó y que le costó, repito, tanto esfuerzo y recursos. Vamos a ver, el Infotep ha impulsado el modelo de formación dual, donde el estudiante pasa una parte del tiempo en el aula y otra gran parte trabajando como aprendiz. Entonces, dentro de la empresa real, esto es un ganar-ganar. El joven adquiere experiencia laboral real, que es lo que siempre piden los anuncios de empleos, y la empresa moldea al talento según sus necesidades exactas. Yo no sé si ustedes saben, pero la mayoría de los anuncios que se hacen aquí habla de un joven de 18 a 45 años o a 35 años para un empleo. Generalmente te saltan a ti que te van a pagar 20 o 25 mil pesos. Entonces, la gente que pasa de 45 años debe comprar un cigarro o comprar una pipa y ponerse con un radio de pila o una mecedora a ver pasar la vida por delante, porque los empleos ya son para los jóvenes. Y la gente que tiene cana, como una persona que estoy viendo, la gente que tiene cana, que pasó de 50 años, que se mande a guardar, porque ya realmente quieren las personas que tengan las actitudes, que tengan la habilidad, que tengan la resistencia para poder trabajar 40, 50, 60 horas de trabajo a la semana y que no se canse. A mí me ponen a trabajar 60 horas y yo cojo una pistola y me voy para casa porque no voy a cometer una equivocación. Entonces, eso es lo que está pasando. El inglés y las habilidades blandas no son opcionales. Saber programar o manejar máquina industrial es excelente, pero en la República Dominicana actual hay dos aceleradores del empleo que multiplican las oportunidades de un joven en tiempo récord. El idioma inglés. Un joven con un técnico base en un inglés fluido B2 o C1 puede duplicar o triplicar su salario de entrada trabajando en zonas francas tecnológicas. Aquí hay muchas empresas de zonas francas que están trabajando ya en piezas tecnológicas, y esos muchachos que van con el inglés básico, que van ya dominando de manera conveniente el inglés, son altamente calificados. Y entonces, habilidades blandas, trabajo en equipo, puntualidad, resiliencia y comunicación. Las empresas dominicanas suelen quejarse de que los jóvenes tienen el conocimiento técnico, pero fallan en la disciplina laboral básica, es decir, la puntualidad, el hecho de no revisar teléfono en el trabajo, el hecho de no estar bromeando. El muchacho tiene una propensión natural hacia el relajo, hacia estar en su ambiente de chercha, ¿verdad? Entonces, no, usted vino aquí a fajarse, usted es un militar, póngase a trabajar y déjese de estar jugando, porque le damos, inclusive esas empresas, en la época que yo trabajé, allá en la época de Concho Primo, tenían un receso de 15, 20 minutos para que tú hicieras. Yo no sé eso ahora, eso tiene un nombre ahora, un breakfast, por eso es desayuno en inglés. Le dan un tiempo pero generalmente le exigen mucho. En conclusión, la República Dominicana no necesita necesariamente más graduados universitarios en carreras tradicionales ya saturadas como Derecho o Psicología. Necesita democratizar y dignificar la educación técnica. El camino más corto y eficiente hacia el empleo hoy día es el de las habilidades acreditables, la tecnología y los programas de ciclo corto
alineados con los sectores que están moviendo la economía: turismo, zona franca, tecnología y servicios. Esta parte va a seguir discutiéndose en el país, porque cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de política. Y no hablo de la política, de la política en general. Se cambian las normas. Hay un libro viejo ya. Esto lo hizo el PLD, no, eso no sirve. Tiren ese libro para atrás. Vamos con el del PRM. Ese es el libro que se está aplicando. Pero mañana pierde PRM, que lo quiera Dios. Mañana pierde. Y entonces viene otro a escribir en la primera página y a querer otros libros. ¿Es que el PRM lo ha hecho todo mal? No, por supuesto que no. Hay muchas cosas malas con las cuales yo no estoy. Vivo criticando las cosas malas, pero también ha hecho cosas buenas. Entonces eso hay que decirlo. Entonces, lamentablemente, cuando hay una política que da espacio a la expansión, que es exitosa, lamentablemente con un cambio de gobierno, todo se va al carajo y empezamos de cero. Otro tema que presentó nuestro amigo Olivo, déjame ver si lo encuentro. Sí, aquí está, es la división, la cisma que está enfrentando en estos momentos la Iglesia Católica. La Iglesia, históricamente, la Iglesia Católica ha tenido muchísimas divisiones. La más importante de ellas se dio por ahí, por el siglo XV, cuando Martín Lutero creó la Iglesia Protestante. Pero ya antes, el Papa que vivía en Francia también había tenido división o divisiones, porque la lectura de la Biblia, como lo dijo exactamente la hija de Luis Abinader, una de las hijas, la lectura de la Biblia es para eruditos, porque la Biblia no la escribió un solo hombre, la escribieron hombres de la antigüedad que tenían un concepto del mundo, que tenían un concepto atrasado del mundo, y cada uno de ellos pensaba. Por ejemplo, el nuevo libro, el Nuevo Testamento, la gente que escribe de Jesús, los apóstoles, tampoco se pusieron de acuerdo, porque pintan un Jesús distinto, y por eso también existe un Jesús histórico. Pero vamos a hablar de esto. Dice, sí, precisamente se está desarrollando una de las crisis profundas y explícitas de la Iglesia Católica de las últimas décadas. El Vaticano, a través del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, decretó la excomunión oficial de 6 obispos. Esto está en las noticias, ustedes pueden verlo en las noticias, en otras noticias. Dice de 6 obispos vinculados a la fraternidad sacerdotal San Pío X, un grupo de corte ultra tradicionalista, conocido popularmente como los lefebrianos. El detonante directo fue la consagración ilícita de 4 nuevos obispos en el seminario de Caen, en Suiza, sin contar con la autorización del sumo pontífice, que ahora lo estamos viendo en ese video que estamos pasando, que se llama León XIV. Adoptó ese nombre de un sacerdote famoso de la antigüedad y está haciendo, cosas para mantener a la iglesia unificada. Un papa no puede permitir que estén invistiendo o estén, quitándole la autoridad que le corresponde a él. El sumo pontífice debe ser celoso en lo que tiene que ver. Esto parece otro tipo de iglesia, porque parece sí, ahí están los obispos. Lo que pasa es que ahí hay como ecumenismo en ese video. Estoy viendo parte de la iglesia ortodoxa rusa. Eso es raro. Solamente Juan Pablo II se atrevió a tanto, y también vimos también a otro papa que se acercó un poquito. El ecumenismo no es más que juntar
los diferentes líderes de otras iglesias, el judaísmo, la anglicana, la ortodoxa rusa, todas esas iglesias, entonces crear un sínodo donde se pueda ver cuál es la iglesia verdadera. Estoy bromeando, eso no se va a dar. Pero voy a leer, dice, el detonante directo fue la consagración ilícita de 4 nuevos obispos en el seminario de Caen, Suiza, sin contar con la autorización del sumo pontífice. Para entender a fondo qué sucedió y las implicaciones de este cisma, es útil repasar el origen del conflicto y la contundencia de las medidas. Primero, el detonante inmediato fue julio 2026. La gente esta de los lefebristas arrastraba una situación de urgencia institucional debido a que solo le quedaban 2 obispos vivos con la capacidad para ordenar sacerdotes. Para solucionar esto, celebraron una liturgia tradicional en latín de espalda a los fieles, donde procedieron a ordenar a 4 nuevos obispos: Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michael Ponsinet de Sip y Marc Hanapierre. Al realizar las consagraciones sin el mando pontificio obligatorio, la Santa Sede determinó que cometieron un acto de naturaleza cismática, división. ¿Qué pasa? Que la ordenación de un obispo necesariamente tiene que contar con la anuencia y la presencia del Papa de ocasión. Y cuando usted se amarra a la ortodoxia, a dar una misa en latín y actuar como actuaba la iglesia, los obispos de la antigüedad en latín y de espalda al púlpito, o sea, a la gente que está allí, a los feligreses, usted está realmente devolviendo la iglesia a los primeros siglos. Entonces, los lefebristas, había un iniciador, Lefebvre, que era el obispo y que era malcriado, no quería acogerse, y por eso leen las liturgias, las misas en latín y lo hacen bajo la vieja costumbre. Entonces, cuando usted actúa así, usted está incitando la rebelión contra Roma, contra lo que es, ¿verdad?, ¿cómo le llaman eso ahí? La Plaza San Pedro, donde está el Vaticano. Usted está actuando contra el Vaticano. Y por eso fue que el Papa actuó tan duramente, haciendo la observación de que cualquier obispo o sacerdote que se vaya de ese lado, se dice que ellos cuentan con unos 500,000 adeptos. O sea, los lefebristas tienen una ascendencia, tienen simpatía, hay gente feligrese que creen eso, de que la misa debe conservarse pura y que se debe mantener el idioma natural de las primeras misas, que eran en latín y luego pasaron al griego y luego todas esas lenguas muertas. Y bueno, esto es lo que ha pasado con esta situación, es un cisma actual. Repito, la iglesia ha tenido también encontronazo, ha habido renuncias no masivas, pero el Papa ha tenido que actuar, por ejemplo, con el Banco Ambrosiano o del Vaticano. Ahí había un señor que se estaba sirviendo y que tenía contacto con la mafia siciliana, metiendo dinero de la mafia. ¿Y qué tuvo que hacer el Papa? Entrar, intervenir. Es más, hubo un Papa que tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar porque no se atrevió a denunciar lo que estaba pasando con la iglesia. En el caso de las finanzas, donde la iglesia tiene, se dice, se oye por los corrillos, por toda parte, que la iglesia tiene inmensas fortunas en ese banco ambrosiano y que llega directamente de la iglesia funciona como una empresa, como una industria grande de las
de las dádivas, no se llama dádiva, de las aportaciones que hacen los feligreses, pero también la iglesia recibe mucho beneficio de los gobiernos. Aquí hay un acuerdo desde 1954, un acuerdo, ¿cómo se llama eso? Pero es un acuerdo firmado con Trujillo y la Iglesia Católica, que le otorga a la iglesia la facilidad de que todos los vehículos que utilizan sus ministros, o sea, todos los vehículos, camionetas que usan los sacerdotes y todas las construcciones y todo eso, y regalos y cosas, salen del gobierno dominicano. Entonces la iglesia es un poder hoy por hoy en todo el mundo, y cuando, por ejemplo, hubo la crisis de que hubo una serie de escándalos donde muchos sacerdotes, incluyendo uno que nos tocó a nosotros, representante del Papa aquí en Santo Domingo, y que fue denunciado porque llevaba a un muchachito limpiabotas a pasear, y no era para enseñarles las bondades y la belleza de la ciudad colonial, sino porque le bajaba los pantalones a los muchachitos. Y entonces lo mandaron a buscar, y yo no sé, pero el hombre de manera sorpresiva no duró 6 meses allá en el Vaticano. No duró 6 meses. Y ha habido tantos escándalos con el padre Johnny en Jarabacoa. Había otro cura polaco, y ha habido tantos escándalos, y la iglesia ha querido tapar muchos de esos escándalos, y eso ha traído consecuencias funestas para un descrédito de la fe católica. Los feligreses han emigrado hacia otras iglesias protestantes, la evangélica, Testigo de Jehová, y aparecen muchísimas cosas, pero tampoco hay nada que buscar. Yo no soy un hombre de fe. Yo creo en el Dios de Spinoza, como decía Albert Einstein, que la naturaleza es la expresión de lo divino, y que todos nosotros, aún algunos feitos, muy feos, somos personas divinas. Aún las personas feas que usted dice, y este diablo con esa cara, esas personas tienen su valor, a pesar de que son feos, pero tal vez tienen gracia, tal vez sus hijos lo aman con mucha devoción, y su esposa está enamorada de ellos, ¿verdad? Yo también soy raro, pero me quiero muchísimo, y eso es lo esencial. Entonces, hablando en serio, la iglesia ha pasado por muchas cosas, por demasiadas cosas, con este tipo de situación. En definitiva, la iglesia, repito, ha tomado la decisión de sancionar. Este grupo fue fundado, por ejemplo, de los lefebristas, en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre. Su principal punto de quiebre con Roma es al rechazo de las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II, y como la celebración de la misa con los idiomas locales en lugar del latín, y el diálogo con otras religiones, de lo cual yo hablaba, que era una política ecuménica donde la iglesia trata de alguna manera de acercarse y entender la interpretación bíblica de la palabra de Dios. Eso le llaman ecuménico, cuando se trata de armonizar con otras iglesias y entender sus razones de cómo interpretan ellos la palabra. Pero pues, los lefebristas, repito, son gente que no creen eso, creen que las misas, por mandato divino y de la Biblia, tiene que ser en latín. Y no importa donde sea, en latín. Y no importa, el ministro que está oficiando esa misa debe darle la espalda a los feligreses para que eso tenga efecto, porque así fue que inició la iglesia de hace miles de años. Pero Señor, la iglesia tiene que evolucionar, y por eso la iglesia ha cambiado muchas de sus viejas costumbres, porque en el siglo XXI, si usted le habla en latín a una persona, le da una misa en latín, no va a entender la palabra, o las 7 palabras, o la homilía, o lo que sea. Entonces,
yo creo que la gente de Lefebvre están perdidos, y por eso la amenaza de eso, del pontífice, del sumo pontífice, el Papa, llevando a los 6 obispos fuera de la iglesia. Ustedes no me pueden abrir una corriente distinta a lo que es la religión católica, que se ha modernizado, ya usa las redes, usa cánticos en sus presentaciones, y tiene una serie de cosas. Inclusive el Papa anterior estaba aceptando ya a esta gente, a los homosexuales, como hijos de Dios. O sea que cualquiera, hasta tú, podía entrar en esa órbita que abrió el Papa Juan Pablo II, cuando era el Papa Juan Pablo II, bueno, que abrió esa puerta ancha para que los homosexuales también penetraran a la iglesia, pero manteniendo la cordura, ¿verdad? No para que fueran allí a guisar, no. Pero bien, nosotros tenemos otro temita, porque esto yo sabía que me iba a terminar el tiempo, todavía estamos a mitad del programa, y hay algo que yo traje, Teno, hay ahí una imagen. Yo no creo en cuestiones que se levantan, por ejemplo, cuando la pandemia, aquí hubo gente que no se vacunó y tuvo una lucha ciega, porque decía que dentro de la vacuna lo que había era dispositivos, que habían cosas, y hablaron hasta de nanorobótica para meterle a la gente y hacer que los hombres se convirtieran en pájaros y que las mujeres quedaran completamente, ¿cómo le llaman esto? Que no pueden tener hijos, quedaran vacunadas, pero que la hiciera estériles a partir de ahí. Y se habló muchísimo y se discutió muchísimo en esa época. Ahora hay alguien que está hablando, y hay un periodista que lanzó un video ahí, que habla de que Estados Unidos, y ciertamente yo oí sobre eso, ha creado una bomba que hace que la tierra tiemble, que son bombas especiales que ellos colocan a determinada profundidad, y que entonces cuando la detonan tienen la idea, la gente lo que tiene la idea que ha temblado la tierra, un gran sismo, un gran terremoto, una gran tragedia que se da. Dicen que son bombas de Estados Unidos. Yo había escuchado la versión y había escuchado cosas sobre esto, de que ciertamente esa bomba existía, que creaba maremotos, que creaba situaciones, pero que eran unas bombas detonadas y que tenían ese impacto de hacer creer a la gente, cuando la ponían a detonar en las costas, de que lo que se daba era un terremoto. Vamos a ver ese video y vamos a desarrollar una serie de conceptos a partir de, pues dura como 7 o 6 minutos, cuando dame la señal cuando tú lo tengas listo. Pero vamos a ver esa nueva versión que habla de que lo que pasó en Venezuela se trata de un invento de los norteamericanos, y en específico de su presidente Donald Trump, que si bien pudo sacar a Nicolás Maduro secuestrado del poder, no ha podido. Vamos a ver, ese es el video. No ha podido. Vamos a ver esto. Dale audio, por favor, porque tiene audio. Escándalo. Estados Unidos usa un arma secreta contra Venezuela y pone a América Latina en alerta roja. Fíjense nada más el tremendo novelón geopolítico que se está armando en Sudamérica, raza. De no creerse. Washington siempre ha andado de presumido diciendo que tiene armas secretas que la humanidad ni se imagina. Y ¡pum! De la nada, Venezuela recibe 2 terremotos espantosos que dejan a casi 100,000 personas sin vida. Una tragedia de terror. Pero agárrense, porque en las redes ya se les armó en grande y los internautas están destapando una cloaca que da escalofríos. Científicos independientes acaban de dejar con el ojo cuadrado a medio mundo. Esos sismos no fueron naturales para nada. La raza ya empezó a quemar en redes que esto fue un ataque directo, una jugada sucia para poner de rodillas a todo un país.
Y es que lo que Estados Unidos ha hecho en Venezuela, ya todos nos lo sabemos de memoria. Pero aquí está el detalle. El verdadero dolor de cabeza de los gringos, actualmente, el núcleo del gobierno venezolano sigue siendo la misma estructura y el mismo partido del expresidente Nicolás Maduro. O sea que los gringos no pueden llegar así como así a meter sus mangueras y robarse el petróleo. Por eso recurrieron a su plan más siniestro: usar armas de última generación para desatar el caos, destruir la infraestructura y dejar al gobierno paralizado. Querían que el país entero colapsara para que ellos entraran como los salvadores del cuento. Pero es aquí donde todo se les vino abajo y cayeron redonditos. Los cacharon con las manos en la masa. En cuanto pasó la tragedia, lo lógico era mandar ayuda, ¿no? Pues ¿qué creen? Lo primero que mandó Estados Unidos a los aeropuertos estratégicos no fue un equipo de médicos, ni enfermeras, ni rescatistas profesionales. Para nada. Mandaron al mismísimo ejército gringo, con generales de alto rango como Kevin Yarr a la cabeza. ¿Y a qué demonios manda soldados a una zona de desastre? Pues a tomar el control absoluto. Aplicaron la de meter al caballo de Troya. Tomaron los aeropuertos, las carreteras y las zonas clave bajo la excusa de la logística. Querían el control al 100% para hacer lo que no pudieron con la política. Una invasión militar disfrazada de caridad. Pero mientras los poderosos discutían estrategias y movimientos geopolíticos, quienes realmente pagaban el precio eran miles de familias venezolanas. Barrios enteros quedaron reducidos a montañas de concreto. Padres desesperados escarbaban con las manos desnudas buscando a sus hijos. Ancianos pasaban horas atrapados bajo los escombros, esperando que alguien los escuchara. El llanto, el polvo y el silencio se mezclaban en una escena que partía el alma. Para la gente común no importaban los discursos ni las banderas. Lo único que querían era encontrar con vida a sus seres queridos. Mientras México, El Salvador y otros países de la región enviaban brigadas de rescate, médicos especializados, toneladas de ayuda humanitaria y hasta perros entrenados para localizar sobrevivientes, Washington sorprendía enviando uniformes militares, generales y personal de seguridad. Esta diferencia alimentó todo tipo de preguntas entre los internautas. Muchos se preguntaban, si el objetivo era salvar vidas, ¿por qué la prioridad parecía ser asegurar aeropuertos, carreteras y puntos estratégicos? Fue precisamente esa imagen la que disparó aún más las sospechas en toda América Latina. Y si todo esto fuera cierto, el problema ya no sería solamente Venezuela. Hablamos del país con una de las mayores reservas de petróleo del planeta. Controlar ese recurso significaría influir en el precio de la energía, en la economía regional y en el equilibrio político de toda América Latina durante los próximos años. Por eso, millones de personas comenzaron a seguir esta historia con enorme preocupación, porque hoy el epicentro está en Venezuela, pero mañana cualquier nación rica en recursos naturales podría enfrentarse a un escenario parecido. Esa es la pregunta que muchos latinoamericanos se están haciendo en este momento. ¿Ustedes qué opinan, raza? ¿Creen que esto fue un desastre natural o un plan con maña bien ensayado para quedarse con el petróleo? Dejen sus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Bien, yo he dicho que soy muy escéptico para aceptar teorías como esta, que parecen complejas, parecen cuesta arriba. Yo soy un tipo que me aferro a lo científico, a lo demostrable, a lo que se pueda ver y argumentar. Pero hay una serie de razones que explica este joven periodista sobre algo que ya yo anteriormente había escuchado, que se había creado un tipo de armamento con una capacidad explosiva, una capacidad, ¿verdad?, de explosión, que daba la sensación de lo que estaba ocurriendo realmente era un terremoto, y que Estados Unidos contaba con ese terremoto. Creo que Rusia también ha desarrollado la misma bomba, porque vienen en una competencia desde la Guerra Fría, esto es 1948, cuando se firmaron armisticio y se firmaron convenios y comenzó el Fondo Monetario y que se convirtió el dólar en la moneda internacional,
Y entonces a partir de ahí vino esa Guerra Fría y esa lucha por mantener la hegemonía en el control de armas poderosas, y de una bomba atómica pasamos a armas nucleares, a aviones, a portaaviones, a grandes bombas, a grandes armas, a misiles poderosísimos, y entonces incluyendo la bomba de racimo, que cuando sale este video que yo lo veo digo, pero diablo, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque en la forma en que narra este muchacho y la secuencia de las imágenes, me puede a mí decir que hay algo de cierto en esto. ¿Por qué Estados Unidos no hace como hicieron otros países que enviaron sus ayudas amarrados, enviaron perros para buscar cadáveres, no enviaron sus grandes barcos para bajar palas mecánicas, para poder mover los escombros que son pesadísimos y que mano a mano resulta una labor que duraría meses o años poder sacar la gente que está debajo de esos escombros? Envía un general con soldados y se van a apostar a los aeropuertos y a los puntos estratégicos de Venezuela. Y de ahí sale aquello de la bomba poderosa que tiene todo el aspecto, la singularidad de un terremoto. Y luego viene el fenómeno del cielo rojo de Venezuela, y entonces vemos aquí a Osiris de León explicando que eso es el polvo que se ha levantado y que los rayos solares, pero la verdad es que a mí me resulta ahora totalmente sospechoso el análisis que hizo este joven periodista con la bomba que produce la simulación casi perfecta de un gran terremoto como sucedió 7.2, 7.5 y que desbarató la Guaira, la capital venezolana, Carabobo, yo no sé cuántas provincias más que estaban en la cercanía. Lo cierto es que me dejó intrigado y por eso he pasado este material. En la mañana de ayer, el periodista Julio Martínez Pozo y su equipo del Sol de la Mañana le hicieron una entrevista histórica. Aquí le estoy metiendo elementos novedosos en este programa porque tú mandaste 2 puntitos y eso yo lo desmenucé en 20 minutos. Repito, ayer la entrevista de Francisco Javier García ha levantado un polvazo, ha levantado un hecatombe, ha estremecido de raíz al PLD. ¿Por qué? Vamos a ver qué decía él. Gente que están ahí y los que están en las provincias y los que están en los Estados Unidos, todos apoyaron al compañero Gonzalo en el 2019. ¿A quién están apoyando ahora? Y a alguien que no tiene tanto peso, pero que también lo apoyó militantemente, que es quien te dirige la palabra en este momento. Lo que quiere decir que no, vamos al proceso. Lo único es que yo lo único que les pido a todos, piensen en el plan A y piensen en el plan B. Piense que usted pueda ganar, pero también piense que puede perder. Y la otra parte, lo que tiene que ver, eso que yo he dicho surge de un encuentro que en una oportunidad realicé con un jefe de la policía. Yo fui donde un jefe de la policía y le pedí que yo quería saber cuál era el perfil de los jóvenes que delinquían en la República Dominicana. Y entonces empecé a preguntarle. Le dije, dígame una cosa, ¿los jóvenes que estudian delinquen? No. ¿Los jóvenes que practican actividades artísticas y culturales delinquen? No. ¿Los jóvenes que practican deporte delinquen? No. ¿Los jóvenes que trabajan delinquen? No. ¿Los jóvenes que pertenecen a las iglesias delinquen? No. Entonces yo le dije a esa jefe de la policía, pues ya yo sé dónde hay que tener los jóvenes. Los jóvenes hay que tenerlos en algún escenario de eso. Y he dicho que si Dios me da la oportunidad de llegar a la presidencia de la República, porque yo creo que voy a ganar la candidatura, creo que voy a ganar la presidencia, pero hay un precepto bíblico que dice, el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Si me da esa oportunidad, yo he dicho, voy a llenar este país de 2 cosas, de 3.
Primero la voy a llenar de iglesia. ¿Por qué de iglesia? Porque los jóvenes que pertenecen a las iglesias, que militan en las iglesias, en todos los lugares donde están, son un ejemplo para la juventud. Y las iglesias tienen una característica muy importante en la República Dominicana: rescate. Sí, el joven que cree sencillamente en Dios, el hombre que se aferra a la creencia, tiene la oportunidad de apartarse de las cosas mundanas. Es un ejemplo de eso, es mi amigo Teno. Un hombre ya de bien de familia. Antes no era así cuando yo lo conocí hace 30 años. Pero ese no es el punto. Francisco Javier ayer dio unas declaraciones contundentes. ¿Qué dijo Francisco Javier? Que en el 2025 Gonzalo Castillo, el penco, le dijo: invítame a tu casa y prepárame unos guandules con pollo, que yo qué cosa. Y él lo invitó y se tomaron un vino. En ese momento el penco estaba atribulado porque la fiscalía lo estaba llamando repetidamente a hacer reuniones con ellos. ¿Ustedes saben lo que es una reunión con una fiscalía? Lo estaban interrogándolo, pero pesado, por el asunto de Coral, por el asunto de el dinero de los programas de cemento donde se faltó y que faltaron 19 mil millones de pesos. Y en esa comida en la casa de Francisco Javier, el penco le dijo: yo no puedo aspirar, no voy a aspirar, así que te voy a dar mi apoyo. Sin embargo, como se le está despejando el mundo y le han dado un no al lugar al penco, entonces dice que va para la presidencia y deja a este tipo, a este muchacho que es buena persona, me cae bien, a Francisco Javier, lo está dejando de lado y lo está tratando de aplastar. Pero qué cosa también dijo Francisco Javier ayer. Dijo al equipo de El Sol de la Mañana, a quien le damos las gracias por las imágenes, que en el 2019 la salida de Leonel estuvo dada por un fraude. Él no habló de fraude, Francisco no habló de fraude, pero que ni él ni los otros 7 precandidatos, ninguno de ellos, incluyendo a Gonzalo Castillo, tenían capacidad para vencer al presidente del PLD, que era Leonel Fernández, en el 2019, y que fue Danilo, con su poder, siendo presidente, quien aplastó a Leonel. Dice un comunicador que ahí se expresó de manera clara y tajante que a Leonel le hicieron trampas para ganar lo que fue esa contienda de las primarias, porque el penco no puede vencer en ningún territorio al doctor Leonel Fernández. Pero con Danilo siendo presidente y chantajeando gente para que apoyara el penco, así sí pudieron, y deteniendo el conteo, donde Leonel iba adelante y de repente el penco sobrepasó a eso por los consejos que le dio Bengochea. Entonces, de verdad que esa entrevista hay que verla para que usted se pueda nutrir y darse cuenta de cómo Danilo está manipulando lo que puede ser el encuentro que tienen los precandidatos en octubre para determinar quién será el escogido. Mientras tanto, la Junta se opone a ese encuentro y ha declarado que eso es ilegal. Señores, nos vemos el lunes. Mañana viene mi compañero, el ingeniero Aquiles Olivo Morel, y va a estar en una nueva tanda de Cirugía de la Verdad. Que la pasen bien. Nos vemos el lunes.